2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 21 de febrero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta tarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle su fina atención para estar con nosotros en el estudio de la palabra de Dios en este día. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha guardado, nos ha conducido hasta este día de una manera especial con su cobertura y su protección sobrenatural. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar nuestro estudio en esta tarde. Padre, en el nombre precioso de Jesús, muchas gracias por lo bueno, lo maravilloso, lo sublime y lo excelso que eres tú. Nos has conducido en medio de esta crisis y nos has traído hasta este día por tu misericordia, tu gracia y tu amor. Y estamos profundamente agradecidos contigo. Esta tarde preparamos nuestros corazones para poder recibir la revelación que tú tengas para nosotros. Impártenosla de tal manera que nos edifique, nos fortalezca en nuestro ser interior y que podamos conocerte más a ti, conocer tu voluntad y tu propósito a través de tu divina palabra y la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo. Que como siempre tu Espíritu Santo acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, y de antemano queremos darte gracias porque sabemos que tú siempre estás presto a bendecirnos y a edificarnos. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada quedamos en el inicio del capítulo número 10 y hoy vamos a continuar con ese capítulo. La semana pasada hablamos acerca de cómo Dios utilizó las visiones para poder empezar la obra evangelizadora en medio de los gentiles. Y pudimos ver que el primer gentil que se convirtió al evangelio fue precisamente un centurión romano llamado Cornelio. Vamos entonces a ver el resto de esta historia maravillosa de conversión narrada por el doctor Lucas. Así que en el día de hoy, el tema que le voy a compartir es Pedro es enviado por el Espíritu a Cornelio. Los primeros días del cristianismo fueron emocionantes a medida que el Espíritu de Dios se movía y las vidas de las personas cambiaban. Los convertidos tenían diversas procedencias. Aún el temible Saulo, entre paréntesis Pablo, se convirtió en cristiano y los gentiles respondían a la buena nueva acerca de Jesús. El centurión romano Cornelio fue uno de los primeros gentiles convertidos. Debido a los continuos brotes de violencia, los soldados romanos debían permanecer alerta para mantener la paz en todo Israel. Pero la mayoría de los romanos, odiados como conquistadores, no se sentían bien en la nación. Como oficial militar, Cornelio se hallaba en una posición difícil. Representaba a Roma, aunque su hogar estaba en Cesarea. Durante su permanencia en Israel, el Dios de Israel lo conquistó a él. Tenía la reputación de ser un hombre piadoso
que puso su fe en acción y era respetado por los judíos. A través de Cornelio podemos ver cómo Dios llega a quienes quieren conocerlo. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema. Pedro es enviado por el Espíritu a Cornelio. El primer punto, encuentro de Pedro con los enviados. Segundo punto, encuentro de Pedro con Cornelio. Vamos a ver entonces este primer punto, encuentro de Pedro con los enviados. Está sustentado, por Hechos capítulo 10, versículos del 17 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hasta aquí el relato de la palabra del Señor. Amados y amadas, hay 3 aspectos relevantes en el encuentro de Pedro con los enviados de Cornelio. El primero, al llegar ellos a la puerta de la casa de Simón el curtidor, donde Pedro estaba hospedado, el Espíritu Santo le resolvió el enigma a Pedro. Dice la palabra: mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu: mira, te buscan 3 hombres. Los que deseen ser enseñados en las cosas de Dios han de meditar en esas cosas. La instrucción le vino ahora a Pedro, no por medio de un ángel, sino directamente del Espíritu de Dios, quien es también el que ha enviado a los hombres que buscan a Pedro, según el versículo 20. El Espíritu ordena a Pedro: desciende y vete con ellos sin vacilar. Quienes investigan el sentido de la palabra de Dios no deben estar siempre meditando ni aún orando, sino que han de mirar con frecuencia en torno suyo. Pedro debe pasar a la acción sin vacilar. Cuando veamos claro el llamamiento de Dios para algún servicio o ministerio, no debemos quedar perplejos, con dudas o escrúpulos, ni con temor al que dirán los hombres. Lo segundo que podemos ver aquí, con obediencia perfecta y sin vacilación alguna, Pedro desciende a donde estaban los hombres, se pone a disposición de ellos y pregunta: ¿cuál es la causa por la que han venido? Ellos le comunican fielmente el encargo que de Cornelio han recibido, de hacerte venir a su casa para escuchar las palabras que tú hables. Esas palabras le dirá después Pedro en 11:14, son tales que por ella será salvo Cornelio y su familia.
con toda cortesía y ya sin prejuicio alguno de raza, Pedro les hizo entrar y los hospedó. Antes de entrar él como huésped en la casa de Cornelio, ya había quebrantado la costumbre por recibir a 3 gentiles en la casa donde se hospedaba él. 3. Con ellos se marchó Pedro al día siguiente y con algunos de los hermanos de Jope, como dice el versículo 23 en la segunda parte. 6 de ellos, según vemos en el capítulo 11, versículo 12. Era este uno de los modos con que los primitivos cristianos mostraban su respeto a los ministros de Dios, acompañándoles en sus viajes. Y es una pena que personas que están capacitadas para hacer bien a otros en conversación, por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios, se empeñen en viajar solo cuando tienen la oportunidad de ir acompañado. Nosotros podemos ver que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo siempre se movieron en equipo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, que iban 6 más Pedro 7. Ese era el número aproximado de los que andaban con Pablo, entre 5 y 8. Pero Pablo nunca andaba solo, Pedro nunca andaba solo. Y no sé por qué nosotros sí podemos andar solos. A lo mejor tenemos más unción y poder que ellos. Siempre Dios ha querido hacer su obra en equipo. El Señor Jesucristo no ministró solo. El Señor Jesucristo se rodeó de 12 que estaban todos los días, de día y de noche con él. Y tenía otros 70 que eran discípulos también, evangelistas, que los enviaba de 2 en 2 a diferentes lugares a evangelizar. Pero el Señor Jesús trabajó en equipo. Pablo trabajó en equipo. Pedro trabajó en equipo. Nosotros en el presente debiéramos también trabajar en equipo. Yo recuerdo cuando el Señor nos tenía en la labor misionera, siempre anduvimos en equipo. Mínimo nosotros íbamos entre 4 y 5, éramos los que viajábamos, constantemente viajábamos, era 5. Y tremendo, Dios hacía cosas muy tremendas y maravillosas cuando uno va a las misiones y opera en equipo. Vamos a ir al segundo punto, encuentro de Pedro con Cornelio. Este está sustentado en Hechos capítulo 10, versículos del 24 al 33. Así dice la palabra del Señor. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto, ¿por qué razón mandaron por mí? Entonces dijo Cornelio: hace 4 días, como a esta hora, como las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa, y he aquí un hombre en vestidura resplandeciente se puso de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida,
y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía, por tanto, a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Cornelio, por su parte, dice la palabra, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué tremendo! Era un hombre de influencia dentro de los soldados, de su familia, y tenía muchas amistades. A todos ellos los convocó para que pudieran, juntamente con él, escuchar el mensaje que de boca de Pedro iban a oír, porque el ángel le había dicho a Cornelio que Pedro le hablaría y le daría todo lo relacionado con el reino de Dios. Tal huésped como Pedro era bien digno de tal espera, lo cual era, por otra parte, un estímulo para el propio apóstol, más aún cuando eran bastante lo que esperaban. Así como Pedro traía 6 consigo para que participasen del don espiritual que por su medio se había de otorgar, así también Cornelio había convocado a sus familiares y amigos para recibir con ellos la instrucción que Pedro les iba a impartir. Amados y amadas, no hemos de tener envidia de que otros participen de nuestro alimento espiritual, pues este no se disminuye como el corporal, con el número de los que él participan, sino que aumenta como la luz con el número de los objetos luminosos. Tenemos ya la primera entrevista de Pedro con Cornelio en el versículo 25. Cuando Pedro llegó al hogar de Cornelio, rompió toda la lista de normas judías. Con el más profundo respeto y teniéndole por un enviado de Dios, salió Cornelio a su encuentro y postrándose a sus pies adoró. Amados y amadas, tengo que hacerle una aclaración aquí. Este verbo que utilizó el doctor Lucas no significa aquí el culto que solo a Dios es debido, sino que significa un acto de homenaje, de reverencia ante una persona reconocida como superior. Yo escribí algo por aquí relacionado con esto, acerca de las traducciones, otras posibles traducciones de este vocablo griego que utilizó Lucas, que la Reina Valera utiliza como adoró. Uno realmente se queda sorprendido, ¿no? Que Cornelio estuviese adorando a un hombre. Pero el vocablo griego que utilizó el doctor Lucas, que la Reina Valera traduce como adoró, otras posibles traducciones son: ofreció reverencia, rindió honor, mostró su respeto. Estas 3 traducciones pueden ir colocadas. Quiere decir que lo que hizo Cornelio fue ofrecer reverencia a Pedro. Y acuérdese que él, como centurión, cuando estaba frente a su jefe, tenía que ofrecer reverencia. Entonces utilizó lo que comúnmente hacía con su jefe. Pedro era un hombre que era enviado por el Señor a él, así que él ofreció reverencia, le rindió honor, le mostró su respeto. Este acto de reverencia
pudo haber causado arrogancia en Pedro. Después de todo, un centurión romano se inclinó ante él. No obstante, Pedro condujo a Cornelio a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No quedarnos con la reverencia que nos ofrecen o con el honor que nos rinden o con el respeto que nos muestran. Debemos canalizarlo para entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único digno de toda honra, gloria, honor y respeto. Cuando nos elogian y honran, debemos recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad para glorificar a Dios. No se quede con algo que a usted no le corresponde. Cornelio comprendió que la palabra de Dios en la boca de Pedro se revestía de potencia infinitamente mayor que la de los decretos del César. Y Cornelio ante el César tenía que hacer reverencia. Aquí él consideraba que venía algo mayor que lo que daba el César, que eran los decretos. Entonces, ese es el contexto de por qué Cornelio hizo esto. Sin embargo, Pedro rehusó humildemente recibir tales muestras de respeto. Levántate pues, yo mismo también soy hombre, le dijo Pedro. Cuán diferente es esta actitud de la de los llamados sucesores de Pedro, que le tienen que hacer reverencia, inclinar ante ellos y besarle la mano. Si fueran seguidores de Pedro, no aceptarían esas cosas que aceptan. Ni aún, amados hermanos y hermanas, los ángeles admiten tales reverencias. Podemos ver en Apocalipsis 19:10 y en 22:8 que los ángeles se niegan a recibir esa reverencia. Los fieles siervos de Cristo preferimos ser vilipendiados antes que ser deificados. Que sepa Cornelio que Pedro es un hombre como él, que el tesoro está en vaso de barro, para que así estime más el tesoro, atendiendo menos al vaso. La información que Pedro y Cornelio intercambiaron, no solo entre sí, sino también con quienes le acompañaban, de la mano de Dios que le había juntado, según dice el versículo 27, y conversando con él entró, dice. Después de entrar, halló a muchos que se habían reunido, lo cual añadía al acto que iba a seguirle no solo oportunidad para hacer el bien, sino también solemnidad. Pedro declara la instrucción que Dios le ha dado de venir y acercarse a estos gentiles en los versículos 28 y 29. Ellos mismos sabían que era cosa abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así lo era, en realidad, no por ley divina, sino por tradición humana. Pero Dios había destrozado esta tradición, mostrándole a Pedro que no debe llamar común o inmundo a ningún hombre. Los judíos que no nos llamen a nosotros común o inmundo. Nosotros hemos sido lavados y liberados con la sangre del Señor Jesucristo y hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Porque los judíos que no conocen a Cristo todavía nos siguen llamando a nosotros gente común o inmunda. Por eso es que nosotros tenemos, según ellos, nosotros tenemos que convertirnos al judaísmo. Ellos quieren hacer de nosotros prosélitos. Pero ¿qué dijo Dios? Ninguno es común o inmundo. Y mucho menos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, que hemos sido sellados con el glorioso, santo y divino Espíritu. No, un judío no me puede llamar a mí común o inmundo, porque dentro de mí está el glorioso, santo y divino Espíritu. Y he sido lavado con la sangre
lavado y liberado de los pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Entonces el Señor tuvo que darle una revelación a Pedro para que él pudiera entender esto. Yo creo que Dios le tiene que dar una revelación a todos los judíos para que ellos puedan entender que ellos no son más que nosotros, y mucho menos si nosotros hemos recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones. Pedro, que había dicho a los de su raza en el capítulo 2, el versículo 40, sé salvo de esta torcida generación, ahora ha aprendido a juntarse con esta derecha generación de gentiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Vuelve pues a expresar en el 29 su completa disposición a servirle en lo que de él necesiten. Por lo cual, dice, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Cornelio declara las instrucciones que Dios le dio para que enviase a llamar a Pedro. Primero, refiere la aparición del ángel y la orden que le dio de mandar a llamar a Pedro. Dice que era lo que estaba, él dice que era lo que estaba haciendo cuando tuvo la visión. En el versículo 30, hace 4 días, esto es, aquel día era el cuarto, según el modo hebreo de computar el tiempo, que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, no en la sinagoga, y a la hora en que la mayoría de la gente viajaba, negociaba, trabajaba en el campo, visitaba a sus amigos, echaba la siesta o se entregaba al placer, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. En los versículos 31 y 32 repite el mensaje que le había sido comunicado. ¿Dónde? En los versículos 4 y 6. Únicamente tenemos como variante de alguna importancia la frase tu oración ha sido escuchada, que no la había dicho anteriormente, ahora lo agregó aquí en el versículo 31. No se nos dice cuál era su oración, pero si el mensaje era respuesta a su oración, estaba orando que Dios le descubriese más ampliamente el camino de la salvación. Declara después la disposición en que tanto él como sus amigos estaban para recibir el mensaje que Dios había ordenado a Pedro para que les transmitiera, según el versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Típica, entre paréntesis, típica expresión de respeto entre los pueblos orientales. Siempre hacen bien los fieles ministros de Dios que acuden a la gente deseosa de recibir instrucción. Y añade, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha ordenado. Qué tremendo, miren esto, notemos eso de todos y todo. El hombre entero debe estar presente, no solo con el cuerpo, sino con el alma y el corazón. Pedro estaba allí dispuesto a predicar todo lo que Dios le había ordenado decir, y ellos estaban allí dispuestos a escuchar no lo que le gustase, sino todo lo que Dios había ordenado a Pedro que predicase. No debía callarse nada, por muy desagradable que a los oyentes pudiese resultar, o muy diferente de las nociones que de antaño pudieran abrigar ellos. Este encuentro de
de Pedro con Cornelio, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es maravilloso, porque a través de él podemos notar lo interesado que está nuestro Dios en salvar las almas. A partir del 2020 empezó la década del evangelismo. Solo que en el 2020 no pudimos hacer evangelismo por causa de la pandemia. Y de lo que va del 21 no hemos podido hacer evangelismo. Pero saben, la pausa que hay pronto terminará. Cuando esta pausa termine, todos nosotros los creyentes debiéramos enfocarnos en la evangelización. Creo que ya es suficiente lo que han recibido, lo que conocen a Cristo, suficiente alimento que tienen en el interior que los tiene totalmente gordos y adormecidos por tanta palabra que nosotros hemos recibido. Ha llegado el tiempo en el que nosotros tenemos entonces que dar palabra, que los creyentes, nosotros seguir preparando a los creyentes, porque hemos sido constituido en ministro para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿cuál es la obra del ministerio de los santos? El evangelismo. Hay que empujar a las congregaciones al evangelismo. Por eso es que muchos después se vuelven atrás por la ociosidad. David pecó cuando estaba en el palacio de ocioso. Cuando nosotros tenemos creyentes que son ociosos, entonces se vuelven atrás porque comienzan a maquinar y a recordar las cosas antiguas y el pecado los envuelve y se los lleva. Tenemos que poner a la gente a evangelizar. Eso es lo que debe pasar en esta década del evangelismo. Cuando lo pongamos a evangelizar, a compartir su fe con los que no conocen al Señor Jesucristo, cosas extraordinarias van a comenzar a pasar. No van a ser en el templo, va a ser en medio del evangelismo, como pasaba con la iglesia del primer siglo. No fue en ningún templo que Pablo realizó los milagros, Pedro. No era en el templo, era, veas, le ponían allí en las calles para cuando Pedro pasara, la sombra cayera sobre ellos. Amados y amadas, es el tiempo en el que tenemos que abrir nuestra boca. Fíjense, por lo menos ahora que no hay templo, que no estamos celebrando los cultos en los templos, hay quienes hacen el esfuerzo, y yo he visto quienes hacen el esfuerzo y llevan invitados. Nosotros tenemos una hermana en la congregación que desde que empezaron los cultos por Zoom, ella ha estado llevando diferentes personas, le ha estado dando el ID, han entrado y ha sido algo maravilloso. Pero otros, no, ni siquiera, ellos nada más se conforman con ellos entrar y listo. Preocúpese de mover a la gente, de invitar. Ahora quizás ahora usted no puede de manera personal compartir el evangelio, pero llame, invite a personas para que puedan participar y se empapen, se llenen de la palabra de Dios, porque recuerden que el Señor dijo que su palabra no volverá a él vacía. Entonces esa palabra tiene que caer en los corazones. Invite a gente para que a través de Zoom, invite a otros para que a través de YouTube puedan escuchar las enseñanzas. Yo les envío el link. Bueno, usted haga lo mismo. Envíeles a sus amistades ese link y póngala para que escuchen las enseñanzas. Tenemos que hacer la obra de evangelismo y estar ocupados en eso. Nosotros los santos tenemos que hacer la obra, como dice la palabra de Dios.
la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es el evangelismo. El evangelismo debe ser un estilo de vida para todos nosotros. Entonces es importante este encuentro que tuvo Pedro primero con los enviados de Cornelio y después con el propio Cornelio. Hasta aquí vamos a llegar esta semana. Ha sido maravilloso este encuentro de Pedro con Cornelio y las enseñanzas que hemos podido sacar de esta porción de la palabra de Dios. Bien, amados, amados y amadas, vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias por lo que tú nos has compartido en el día de hoy. Gracias porque tú hiciste el registro de la primera persona gentil que aceptó el Evangelio y se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, el centurión romano Cornelio. Hemos, a través de esta disertación en el día de hoy, hemos podido sacar algunos aspectos relevantes de este encuentro de Pedro con Cornelio y la manera como tú tuviste que revelarle a Pedro que tú no haces acepción de personas y que en Cristo Jesús no hay pared de división. Por eso Pedro podía ir con tranquilidad a la casa de Cornelio y estar con los gentiles, porque ya no existe eso de judío, ya no hay ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni excita. Todos somos uno en Cristo. Estamos divididos en dos grupos, los que tenemos a Cristo en el corazón y los que todavía no tienen a Cristo en el corazón. Sean judíos, sean gentiles, esa es la diferencia. Cristo Jesús es el que hace la diferencia. Padre, estamos en la década del evangelismo y que esta disertación del día de hoy provoca en nosotros el deseo de evangelizar, de movernos, de no estar estáticos, de no estar dormidos, sino movilizarnos en el evangelismo para llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo a muchas almas. Provoca esto en nosotros. Tu palabra dice que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Provócalo por la trascendencia de tu espíritu para que podamos hacer la obra del ministerio. Te agradecemos infinitamente, Señor, este tiempo y queremos seguir teniendo tiempos como es. A ti que encárgate por medio de tu gracia de mantenernos en este tiempo a través de este medio social, YouTube, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Yo espero en el Señor volver a estar con ustedes, Dios mediante, el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le cubra, le proteja, le guarde, le conduzca de tal manera que usted pueda seguir aprovechando este tiempo que Él nos regala. Así que mis saludos y bendiciones. Dios le prospere en todas las cosas. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.